pedirle al doctor Albino si se puede acercar. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por venir. Buenas noches. Doctor, lo prometido es deuda. Yo me tropecé con usted, por decirlo diplomáticamente, en una reunión de GTA y me fui muy conmovido, me fui con bronca y tengo algunos genes vascos y a los vascos la bronca no nos hace quedar en el molde, es como que nos echarle un bardal al combustible. Tuve la suerte de tener una comisión directiva en la Cámara muy inteligente, en la cual está Mario, que es presidente de Iguala, está el presidente de la Cámara de Agricultores de Córdoba, y que hemos decidido por unanimidad hacer este convenio y acompañarlo. Es un pequeño gesto de todo lo que usted hace por nuestros pibes. Ojalá pudiera hacer mucho más, pero es un pequeño gesto. Y como decía la Madre Teresa de Calcuta, una frase hermosa, la Madre Teresa de Calcuta dice que el mar, con una gota menos, ya no es el mismo mar. Porque si nosotros podemos ayudar a que haya un menos desnutrido, ya no es el mismo escenario. Así que nada, le voy a dejar que usted tiene mucho para contarnos. Le voy a robar 10 o 15 minutitos nomás. Yo soy médico de niños. Habrá gente que me llamo Abel Albino, soy médico hace 43 años. Soy egresado de 3 universidades y soy doctor de 5. Acabo de recibir el doctorado honoris causa de la Universidad de Córdoba, la Nacional de Córdoba, el viernes pasado. Trabajo en pobreza y desnutrición hace 23 años. No tengo ni sueldo, por una decisión del presidente que soy yo, justamente. Entonces, no me interesa eso. No busco nada para mí, no necesito nada. Sí ladro por un gran país. Un país grande, rico, poderoso, donde todos vivamos 100 veces mejor. Esa es la pretensión, ese es el sueño, ese es el objetivo. No hago política. Lo que yo hago roza lo político, pero yo no hago política, no soy político. Lo que yo hago puede molestar a alguien. Mi intención no es molestar a nadie. Lo que hago a veces no se entiende muy bien. Yo los entiendo porque yo mismo no entiendo muy bien por qué hago lo que hago. Les digo honradamente, me metí en este tema. Desarrollamos el primer hospital de desnutrido de la República Argentina, que está en Mendoza, de donde han egresado 1.500 desnutridos severos con 0 de mortalidad. Ese hándicap no lo tiene nadie en el mundo. Eso nos valió el premio Mataix en España al mejor emprendimiento institucional en nutrición comunitaria del mundo. No podría haber hecho nada si no hubiésemos tenido tanto apoyo como hoy la Cámara nos apoya. Y les agradezco honradamente con el corazón. Es sorprendente. Tenemos 70 centros en el país hoy y 9 centros en el extranjero. Estamos en Paraguay, Perú, Guatemala, México, Gambia, 2 centros en Gambia. Ahora viajo en septiembre, no, en octubre viajo, los primeros días dentro de un mes, a inaugurar el segundo centro, inaugurarlo oficialmente, pues ya trabaja hace un año.
Y estamos en Mozambique y ahora vamos por Kenia y Congo. La verdad es que nunca pensamos que esto iba a ser tan grande. Nunca creí que iba a manejar una organización internacional. Nunca tuve esa pretensión. Nunca compito con nadie, no me interesa, no es mi tema. Hay quienes dicen que estamos mejor que Alemania. Honradamente, yo he vivido en Europa, creo que no. Creo que se equivocan. Creo que los niveles de pobreza son altos. Nosotros venimos diciendo que hay un porcentaje muy importante de la población que está empobrecida. Cuando uno tiene el 30% de la población debajo de la línea de pobreza, eso significa aproximadamente 12 millones de personas. De esos 12 millones de personas, hay 3 millones de niños, y de esos 3 millones de niños, por lo menos 1,5 millones está mal. Y es importante la nutrición, sin duda. Muchas veces van a escuchar ustedes que hay que combatir el hambre. El hambre es un síntoma. Yo dentro de 1 hora o 1 hora y media, 2 horas, tendré hambre. Me tomo un plato de sopa, como una manzana y se me termina el hambre. Y mañana amaneceré con hambre. Lo mismo. Me como un pan, un sándwich de mortadela y ya no tengo hambre. Pero eso no quiere decir que esté bien alimentada esa persona que vive así. El hambre es un síntoma. La desnutrición es una patología social profunda y su tratamiento quizá nos lleve una generación, 25 años, no 10 minutos. No es el sanguchito Tomás, pide un platito de sopa y salgo en la foto tocándole la cabecita. No es así. Dije de entrada que soy egresado de 3 universidades, no para mandarme la parte, yo soy un hombre viejo, sino para decir honradamente que no improvisamos nada nosotros. Somos universitarios, somos profesores de la universidad. No estamos ni perdiendo el tiempo, ni buscando consenso, ni buscando fama o fortuna, no me interesa. Ladramos por un gran país, donde cada niño nuestro pueda desplegar su potencial genético para tener igualdad de oportunidades. Eso es lo que queremos, esa es la pretensión, eso es lo que buscamos. Les aseguro que un gran país se hace con miles de niños leyendo. Pero para leer y escribir hace falta tener cerebros. Y el cerebro se forma en los primeros años de la vida. Embarazo y primer año. Ahí ya tenemos el 80% del peso del cerebro que ese chico tendrá de adulto. En los primeros meses el cerebro crece a un ritmo de 2 miligramos por minuto, con una regeneración celular del orden de los 250.000 elementos por minuto. ¿Cuánto pesa el cerebro de un chico desnutrido severo, prematuro, cuando nace? 6 monedas de 1 peso, desde que es viable, digamos, desde que tiene posibilidad de vida, 6 monedas de 1 peso. ¿Cuánto pesa el cerebro de ese niño si es un niño recién nacido normal? 50 monedas de 1 peso, ya no 35 gramos, 300 gramos. ¿Cuánto pesa el cerebro de un chico cuando camina? 900, 950 gramos, casi 1 kilo. 150 monedas de 1 peso. ¿Y cuánto pesa el cerebro de un adulto como yo, como nosotros? 1,2 kilos. ¿Cómo? Al año casi 1 kilo. Y de adulto 1,2 kilos. Sí.
O sea que el crecimiento gigantesco, ¿cuándo es? El primer año. La campana de Gauss, la pollerita, el embarazo del primer año y la pollerita del segundo año. ¿Cómo sé que esto es cierto? Que es así. Porque yo mido el cráneo de los chicos. ¿Y cómo crece el cráneo del niño en el primer año? Nace con lo que mide el canal del parto, 35 centímetros. Todos nosotros cuando nacimos atravesamos un canal del parto de 35 centímetros. Salvo que haya nacido alguno por cesárea. ¿Y cómo crece ese cráneo de ese chico? La expresión externa del crecimiento interno. 1 centímetro por mes. 1 centímetro por mes en el primer año. 12 veces 12 centímetros. 35, 47. ¿Y cuánto crece en el segundo año si en el primer año creció?